bienvenidos a esta nueva presentación de Juan Pablo, que hace casi exactamente un mes atrás, no, el 19 de noviembre, nos hizo una charla sobre la estructura de la Convención Constitucional, su funcionamiento y sobre los contenidos de dos documentos que parecen no ser muy conocidos, la norma y el reglamento. En esa oportunidad la conversación fue bastante interesante y como nos pilló el tiempo decidimos hacer una segunda charla que es la que estamos hoy día. La mayoría de ustedes conocen ya a Juan Pablo, que él es abogado con título otorgado por la excelentísima Corte Suprema de Chile. Es doctor en Derecho y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Chile e investigador responsable del proyecto Fondesit con un número de postdoctorado, entre paréntesis, no sé qué significado tiene ese número, Juan Pablo, no sé si tú nos puedes explicar. Sí, por supuesto. Solo el número de identificación del proyecto de investigación, como que fuera Perfecto. la cédula de identidad del proyecto. Ya, perfecto. Y bueno, para completar esta breve descripción de su currículum, él es magíster en docencia de la universidad y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Chile. Eh, bueno, le hemos pedido a Juan Pablo que nos dé una nueva oportunidad de conversar con él porque hay algunas cosas de la Convención Constituyente que quedaron en el aire y especialmente algo que tiene que ver con el marco de referencia. La Convención Constituyente sabemos que se habla de una hoja en blanco, pero en realidad no están en blanco porque hay unos márgenes y unas condiciones que están establecidos en la norma que no hay tanta libertad como parece. Sin embargo, hay algunas corrientes de opinión políticas que quieren saltarse esos márgenes y eso es un poco lo que nos va a hablar Juan Pablo hoy día sobre este tema. Así que eh, vamos a dejar a Juan Pablo, pero antes de dar a Juan Pablo quisiera agradecer nuevamente a Lorena que nos ha acompañado durante todo este año en estas charlas y agradecerle por su dedicación y la paciencia que nos ha tenido, porque nos hemos quedado hasta bastante tarde, han durado estas charlas y ella ha tenido la paciencia y la buena voluntad de seguirnos hasta el último momento. Así que, dicho eso, dejemos a Juan Pablo que nos empiece con su presentación. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco nuevamente esta invitación o segunda parte, ¿cierto?, de estos conversatorios que hemos realizado sobre derecho constitucional y nueva constitución, ¿cierto? También integrando tratados internacionales, entre otras cosas. Por supuesto, a Gustavo Pérez Canto, de Ingeniero 69 de la Universidad de Chile, ¿cierto?, que ya se indicaba, Lorena Barros, de la Facultad también de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que por lo que veo siempre ayuda en la parte logística y de informática, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y por supuesto a todos quienes están aquí participando en este momento. La verdad es que me gustó mucho participar la vez pasada junto a ustedes. Pude exponer y disfruté mucho del debate y también me he podido nutrir de algunas visiones también que ustedes pueden aportar. Y bueno, lo que yo quería hablar, ya lo venía diciendo Gustavo Pérez Canto, ¿cierto? Y quiero comenzar con esta presentación, sin perjuicio del debate y las reflexiones que podamos tener al respecto, sobre este tema que no es menor, sobre la nueva Constitución. Y quisiera titular esta presentación de la siguiente forma: el rol del derecho internacional de los derechos humanos. ¿A cuál podría ser ese rol del derecho internacional de los derechos humanos?
Y yo me gusta ser bien categórico en este punto. Pienso que por un lado ese rol debe ser un límite, pero al mismo tiempo una guía para la convención constitucional. Vamos a ir a través de esta pequeña presentación viendo y explicando por qué pienso, a lo mejor podemos discurrir en algunos puntos, pero por qué podría ser un límite y al mismo tiempo una guía. O sea, es una moneda finalmente de dos caras. Por un lado, es un margen, como ahí está, ¿cierto?, en la pantalla, ¿cierto?, normal, estrecho, moderado, ancho, etcétera. La hoja en blanco, ¿cierto?, no es tan en blanco, o sea, la idea es que tiene algunos márgenes, que es el derecho internacional de los derechos humanos, y por otro lado, puede servir de guía, porque recordemos, hay que tenerlo en cuenta, que es solo un año de debate constitucional en donde la convención tiene que llegar a acuerdos por 2/3 de sus integrantes. Entonces, para llegar a ese acuerdo de 2/3, una guía pueden ser los tratados internacionales. Por eso ahí está la brújula. Pues bien, entre otras cosas, siempre hay que recordar un poco, aunque esta es una historia, casi historia presente, ¿no? Estamos como todavía viviendo la historia. Y hay que recordar en ese punto el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución de noviembre del año pasado, porque de ahí surge gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Y en este acuerdo, ¿cierto? Casi la totalidad de los partidos políticos de Chile, ¿cierto?, suscriben, entre otras cosas, ¿qué cosas? Lo dicen explícitamente, ¿cierto? El total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. O sea, se llega a una serie de compromisos, pero siempre teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Bien, o sea, eso ya da una idea de que hay ciertos puntos que hay que respetar en el proceso. Otro punto relevante a propósito de ese acuerdo de la paz social y nueva constitución, entre otros, ¿cierto?, que el órgano constituyente, que ya sabemos, después se discutió y después votamos si era convención mixta constitucional o convención constitucional, ya todos sabemos que es convención constitucional, ¿cierto? Ese órgano tendrá por objeto redactar la nueva constitución. Ojo, es importante tener esto en cuenta, solo redactarlo, no se le atribuye toda la soberanía popular que nosotros tenemos y los congresistas y otros representantes. Es solo el objeto de redactar una nueva constitución. Es una gran función, por supuesto, pero es esa su función y no otras. No afectando las competencias y atribuciones de los órganos y poderes del Estado, ¿cierto? Esto también hay que ser bien categórico, porque hay algunos pocos que han dicho, ¿cierto?, que se instituye la Convención Constitucional y de ahí todo lo demás no existe. Eso no es así cuando uno ve el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, literalmente. Otro punto importante que ya veníamos conversando, en ese acuerdo ese acuerdo, ¿cierto?, de paz social y nueva constitución indicaba explícitamente un quórum de 2/3 para aprobar las normas, o sea, la nueva constitución y el reglamento. Bien, ese es un punto también que tenemos que considerar, que también se ha debatido, ¿cierto?, hace una semana atrás, ¿cierto?, si se podría bajar o no el quórum. Desde ese punto de vista, el acuerdo fue 2/3. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta, ¿qué ocurre en el transcurso del proceso? Hoy en día todavía sigue vigente la nueva constitución con sus puntos positivos, negativos, con todo lo que se quiera, sigue vigente. Y si después se redacta una nueva constitución, se aprueba por la ciudadanía por un plebiscito que es obligatorio, por cierto, no hay una especie de periodo de transición en estricto rigor, sino que es un antes y un después. O sea, de la antigua pasamos a una nueva constitución. Bien, por eso hay un poquito la foto de los dos celulares. Estamos con la actual constitución hasta que luego se promulgue el nuevo texto constitucional. Bien, no hay una fase intermedia en ese punto. Sin perjuicio de que si es que se aprueba una nueva constitución, por supuesto que van a haber muchos puntos que va a tener que después solucionar, si van a haber algunos cortocircuitos todavía que puede haber presente, ¿bien? Pero todavía, o sea, hay esos dos espacios de tiempo y que también tiene importancia para saber qué normativa aplicamos en cada momento. Y cuando ya pasamos a qué normativa aplicamos y qué normativa vamos a aplicar todavía al proceso, entre otras encontramos el artículo 5º de la actual Constitución. Y
sin perjuicio de los puntos positivos, como decía, y negativos que pueda tener nuestra Carta Fundamental, este es un artículo que ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina, pero en general ha sido bien visto. ¿En qué sentido? En que se indica que hay un límite de la soberanía, un límite de nuestras decisiones. ¿Y cuál es el límite de nuestras decisiones? Colectivas, mayoritarias inclusive, el respeto, ¿cierto?, de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema? Que eso puede ser un poco subjetivo, o sea, las cosas como son. ¿Cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Para algunos será la vida, para otros será la libertad, para otros será la vida, la libertad, etc. Pero ahí el constituyente derivado hizo una reforma. ¿Y qué dijo? ¿Dónde están estos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Por un lado, en la Constitución, y por otro, el tema que estamos hablando ahora, en aquellos tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Entonces, fíjense qué importancia tiene hoy en día los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, pero mientras sigue en vigencia este proceso, todavía está en aplicabilidad. No es para que los leamos todos, es solamente como para tener una referencia. En su momento también lo conversamos y les compartí un artículo de prensa sobre esta materia que enumera una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y entre otros encontramos por un lado a los de Naciones Unidas. O sea, todos estos tratados que están ahí han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes además. Y además, estos tratados han sido aplicados y son aplicados en los tribunales de justicia en Chile. Todos los tratados que están ahí, no solo yo, también otros profesores, pero al menos el año pasado pude tener la suerte de una publicación de un libro que evidencia aquello, más un artículo científico de una revista de Scopus, en donde se indica normativa, doctrina y luego jurisprudencia de aplicabilidad de estos tratados internacionales. Entonces no es que estos tratados Chile los firma y después pasan a la historia. Estos tratados siguen aplicándose en los tribunales de justicia en Chile. Entonces ahí ya encontramos uno de los primeros márgenes importantes. Ahora, es importante estos márgenes porque finalmente estos tratados nos protegen a nosotros como ciudadanos en relación a alguna mayoría. Y eso es lo importante, nos protegen como ciudadanos en relación al Estado. Esa es la clave y de ahí surge el constitucionalismo, por cierto. Otro grupo de tratados importantes, otros márgenes, si quieren decirlo de alguna forma, son aquellos tratados de la organización, o que provienen de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y todos esos tratados que están ahí son sobre derechos humanos y han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. De hecho, hay uno de los tratados que está ahí, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida comúnmente como Pacto San José de Costa Rica, que es aplicable constantemente en los tribunales de justicia en Chile. Entonces ya encontramos otro margen, pero al mismo tiempo guía para la nueva constitución. Y por otro lado, encontramos otra serie de tratados que también son importantes para nuestra vida en sociedad, ¿cierto? En este caso encontramos a los de la OIT, a los de la Organización Internacional del Trabajo, que también, quizá en menor escala, expresamente lo citan los tribunales. Estoy terminando un estudio con unos chicos, unos estudiantes de quinto año de Derecho, en donde se va evidenciando si aplican o no los tribunales, los altos tribunales, los máximos tribunales de justicia, los tratados de la OIT. Y son normas que son bien interesantes, insisto, en relación a esta temática que son los derechos humanos, pero en sede laboral, como la abolición del trabajo forzoso, igualdad de remuneración, entre otras cosas. Entonces son márgenes que son positivos de todas formas para la ciudadanía. No es que sea un límite que como una especie de mordaza, ¿no? En realidad son márgenes que están en favor de la ciudadanía. Son derechos humanos, por cierto, universales prácticamente. Luego tenemos, y me enfoco un poco más en el derecho internacional de los derechos humanos como guía para la nueva Constitución. Porque ya venía anunciando que el acuerdo de paz social y nueva Constitución contemplaba el quórum de 2/3. Bueno, ese acuerdo político de noviembre del año pasado luego se materializó en una normativa constitucional actual.
O sea, lo que estoy hablando en otras palabras, que ese acuerdo que no tenía una naturaleza jurídica clara, luego se materializa en un texto constitucional, concretamente en el artículo 133, y se indica expresamente que las normas y el reglamento de votación debe aprobarse por 2/3 de los miembros. Entonces, para llegar a acuerdo de 2/3, una guía puede ser perfectamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque ya ha sido ratificado además por Chile y también se encuentran vigentes y son derechos universales. Otra normativa también que es bueno tenerla en cuenta, y por eso traigo a colación a propósito de ese acuerdo de paz social, porque mucho de lo que se acordó en ese momento quedó plasmado en la Constitución actual, y lo que sientan más o menos las reglas de cuál va a ser el proceso, o las reglas del proceso, mejor dicho. ¿Cierto? Ya veníamos diciendo que la Convención no podrá ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades en esta Constitución o las leyes. O sea, tiene ciertos márgenes. Hacia eso va esta idea. Otro punto importante que ya habíamos conversado y que se plasma nuevamente, si se fijan, todo tiene esa coherencia. Le quedará prohibido a la Convención o a cualquiera de sus integrantes o una fracción de ellos atribuirse el ejercicio de la soberanía asumiendo otras funciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. Tienen una función muy importante que es redactar una nueva Constitución, pero esa es su función. No hay otras funciones adicionales o quebrar el Estado de Derecho o la institucionalidad, entre otras. Eso, literal, como se explicita en ese inciso del artículo 135 actual. Y esto que lo habíamos conversado en su momento y que también ha sido poco a poco cada vez más de público conocimiento, solo que quizás uno a lo mejor no maneja, si uno no está constantemente con legislación o con este tipo de cosas, en qué normativa es exacta, pero en el artículo 135 se considera expresamente el texto de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar, ya habíamos dicho en su momento, el carácter de república, ¿cierto? No, en otras palabras, se prohíbe la monarquía, ¿bien? O sea, podemos elegir a nuestros representantes, no debiera haber una dictadura, ¿cierto? También en ese punto de vista, ¿cierto? Se debe seguir el régimen democrático, ¿cierto? De la votación de la mayoría. No podría, por ejemplo, por otro lado, y uniendo los dos puntos anteriores, una dictadura que quiera gobernar por 10, 20, 30, 40 años. O sea, tiene que haber elecciones periódicas, debe haber un voto igualitario, etc. También se deben de respetar las sentencias firmes y ejecutoriadas, y por otro lado, lo que ya veníamos conversando, se deben respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Cuál es el problema? Que no hay un órgano en concreto que vaya a revisar si la convención o no está, al menos explícitamente, no hay un órgano en concreto que vaya a supervisar lo que haga la convención constitucional. Hay puntos positivos y negativos. Desde el punto de vista positivo está bien, porque finalmente la Convención Constitucional tiene que actuar de acuerdo a criterios democráticos. Pero por otro lado, existe el riesgo de que pueda haber alguna norma que se escape de ese margen, y esa no es la idea. La idea es que la nueva Constitución sea una Constitución mejor de la que tengamos hoy y que respete los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y no sobrepase por sobre ellos. Esa es un poco la lógica. Cuando uno habla sobre normativas, sobre artículos en concreto, hay veces que eso puede quedar un poquito más a la esfera de la academia o de los abogados, ¿cierto? Pero también hay que pensar en este proceso, sobre todo desde la ciudadanía. Y la ciudadanía, ¿qué vio? ¿Qué es lo que votó finalmente? Y por eso les traigo a colación esto, lo que se vio en la franja electoral sobre lo que estábamos conversando. En la franja electoral, además de las razones del por qué votar apruebo, rechazo, etcétera, se consideró a propósito de los tratados internacionales, ¿cierto? Fíjense la frase explícita, ¿cierto? Respetando los tratados internacionales que protegen nuestros derechos humanos. Esa era una frase, ¿cierto? Del sector, podríamos decir, de la derecha de Chile. Y entonces hay mucha gente
del sector de derecha que votó justamente apruebo, también considerando que en el proceso se iban a respetar los tratados internacionales. Y por otro lado, ¿cierto? Vemos la franja un poco más por el lado del apruebo, que también se consideraba a los derechos humanos, ¿cierto? Para que y se consideren en una nueva constitución. Ahí está, había, ¿cierto? Una parte de la propaganda de la franja electoral, ¿cierto? Que decía X razones para votar apruebo. Bueno, la número 7 se relacionaba con derechos humanos. También es cierto que estaba enfocado más a un periodo histórico de nuestro país, ¿cierto? Que si hablamos de eso, es un punto de no retorno, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los derechos humanos son universales y que también hay una variedad de derechos fundamentales que ello implica. Bien, y por otro lado también un punto interesante, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos, ahí está la frase bien interesante de la oración, cómo nos vamos a abrir las puertas a una nueva constitución hecha en democracia? La democracia hoy en día, entendida como con estándares actuales, no es solo votación de la mayoría, sino que respetando los derechos de las minorías. Bien. ¿Qué se votó en concreto? ¿Quiere usted una nueva constitución? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Se ganó la opción apruebo. Y por otro lado, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Alguien podría decir, sí, Juan Pablo, si ya sabemos eso. Sí, pero ¿por qué lo traigo a colación? Eso fue lo que se votó. Ojo, no se votó por una asamblea constituyente. No es lo mismo hablar de convención mixta constitucional, que no fue la opción que eligió la ciudadanía. No es lo mismo hablar de convención constitucional, que esa fue la elección que tomó la ciudadanía, y no es lo mismo hablar que asamblea constituyente. De hecho, había una opción que decía vota hace. Estas fueron las dos opciones y fueron las opciones y la Convención Constitucional finalmente ganó. ¿Qué significa entonces que hay una Convención Constitucional y una Asamblea Constituyente? Que hay ciertos márgenes en el proceso, que hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta. Asamblea Constituyente ya sería otra cosa. Ya hay menos márgenes, hay menos. Pues no es solo un tema de nombre. Al principio yo pensé que era un tema de nombre, pero no es solo eso. Asamblea Constituyente tiene mayores libertades, tiene menos límites, menos márgenes. Se votó por una convención constitucional con todas las reglas que conversamos en su momento. Y quería terminar, y con eso ya espero que podamos, veo justo ahí parpadeando en amarillo algunos puntos, quizá haya algunas preguntas o comentarios, lo vamos a ver, lo voy a ver en su momento. Y quiero terminar con dos ejemplos. Uno, por un lado, que puede ser un límite y al mismo tiempo guía para la nueva constitución. Y fíjense el ejemplo, lo que está en color azul es un ejemplo de artículo que, no, ojo, no existe ese artículo, pero fíjense cómo está redactado. Imagínense, artículo X, ¿cierto? Artículo ABC. Se reconoce el derecho a la vida, hasta ahí todos de acuerdo. Sin perjuicio de ello, la ley regulará los casos en que pueda aplicarse la pena de muerte, ya sea cometidos por civiles o militares, y en casos sumamente graves, como violación con homicidio, o de corrupción de altas autoridades públicas. Imaginémonos a un político, ¿cierto? Eso, la regla general es que uno lo exteriorice diciendo, es que no puede ser porque está atentando contra la vida, la pena de muerte en Chile ha sido abolida por tratados internacionales, ha sido derogada, etcétera, salvo en casos muy excepcionales, cuando, pero fíjense lo que dicen las encuestas, cuando uno responde, pero desde el foro interno, ¿no? Desde el estómago a veces, ¿no? Fíjese lo que dice la encuesta de Plaza Pública, la encuesta CADEM, al consultarse, ¿usted está de acuerdo con que se restablezca la pena de muerte para delitos más graves? Un poco como lo que estábamos conversando. El 2014, 61%, 2015, 65%, y así. O sea, perfectamente se puede alcanzar el quórum de 2/3 para restablecer la pena de muerte. ¿Qué implica esto? Salirse del margen. ¿Se fijan? Entonces, podría haber alguien que diga pena de muerte, incluso esto podría ser hasta positivo desde el punto de vista electoral, porque en el foro interno, en esos años y en esos periodos, hay de un 61 a un 65%, incluso el 2016 un 69% de aprobación. ¿Se fijan? Y podría incluso llegar a haber una norma de este estilo. Es una norma un poco, quizá en academia y los que estamos un poco más trabajando día a día sobre estas materias, uno dice, pero esto ni siquiera deberá preguntarse. Bueno, se pregunta, y esto es lo que opina en esa materia
y en esos periodos concretos la ciudadanía. Entonces, estaríamos saliendo del margen, ojo. Pero por otro lado, los tratados internacionales sobre derechos humanos también pueden servir no solo de límite, sino que de guía a la nueva Constitución y obtener ciertos acuerdos de los 2/3. Como por ejemplo, se ha hablado mucho de grupos vulnerables, de grupos de especial protección. Entonces, ahí les quiero dar un ejemplo concreto. Los niños, las niñas y adolescentes, son un grupo de especial protección. Esto no lo digo yo solamente, sino que eso está en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, concretamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3, por ejemplo, se considera el interés superior del niño. Vamos al artículo que les propongo como idea solamente. Artículo número tanto, ¿cierto? Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como un grupo de especial protección. Los órganos del Estado consideran primordial atender siempre al interés superior del niño. Ese artículo es perfectamente viable, está dentro del margen. Además, ese artículo hoy en día, como está explicitado, no existe expresamente, pero puede ayudar a resguardar de mejor forma a los niños, niñas, adolescentes, teniendo en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, en este caso la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Bien? Y bueno, esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado. Voy a estar atento a las preguntas, consultas y gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo, por tu exposición, como siempre muy clara y educativa. Bueno, no quiero tomar más tiempo y dejo la palabra a quienes tengan consulta. Hay varios chats. Lorena, no sé si tú vas a dar la palabra. No, yo no tengo cómo saber quién fue primero, así que, pero yo entiendo que tú tienes un registro ahí. Sí, en el chat podríamos partir con las preguntas, las consultas que se hicieron y después dar la palabra a quienes tengan, valga la redundancia, más consultas. Ya la primera consulta. ¿Te parece, perdón, Juan Pablo? Sí. ¿Tú las puedes ver? Yo puedo ver, en este momento estoy viendo solo 2 preguntas. De Patricio Silva y de Eduardo Chalcha. Sí. Esas son, sí. Esa estoy viendo. Ya, entonces, si quieres, Juan Pablo, aparte por la primera de Patricio Silva. Ya, ahí dice al final, dice Juan Pablo, al final me gustaría hacerte una consulta sobre la lámina 14. Vamos, ¿cuál es la consulta sobre la 14? O reflexión, porque esto todavía está... A ver, primero que nada, súper clara toda la exposición de hoy día, Juan Pablo, y te la agradezco mucho. Me imagino que debe ser súper difícil ser neutral desde el punto de vista político y ser lo más académico posible, que es lo que tú has logrado hoy día. Porque todos tenemos nuestras posiciones, que las desconozco las de los demás, pero todos tenemos las nuestras al respecto y hemos visto en el diario muchas opiniones y decires de políticos de todos colores que un poco se salen del marco bien preciso que acordó el que se acordó entre esos partidos que suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre, y en particular un partido específico que no participó y después como que opina igual. Pero el punto al que yo quería referirme, y justo porque me acordé, antes de que presentaras la lámina 14, el respeto de los tratados internacionales, tú manifestaste la vez pasada el respeto a las sentencias judiciales ejecutoriadas, firmes y ejecutoriadas, o sea que ya no son susceptibles de ningún recurso. Y me quedé pensando en el caso de las pensiones, que siempre hemos estado hablando en estas charlas, y se ha manifestado en sesiones anteriores dudas y preguntas respecto de la potencial idea del Estado de expropiar y expropiar sin indemnización a los fondos de pensiones, ¿ya? Entonces, a raíz de tu manifestación súper clara de que la nueva Constitución tiene que respetar todos los sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas que existan al momento que entre en vigencia, se me ocurrió así como idea media crazy, oye, si uno iniciara, o si todos nosotros iniciáramos ahora, antes que salga la nueva Constitución, una acción judicial de declaración de mera certeza,
Señor juez, declare usted que mis fondos provisionales a nombre mío son de mi propiedad, punto, y que son inexpropiables. Me imagino que el juez, a menos que sea muy, muy politizado, no le va a quedar otra que bajo el régimen legal actual decir, sí señor, usted tiene razón, los fondos provisionales ahorrados por ustedes son suyos. Y eso le echaría a perder a los que intentarían echar mano a parte de estos fondos, porque cada vez va a ser menor con la cantidad de retiros de 10% que va a haber. A lo que vaya quedando al final de los 10%, más de alguien le va a querer echar mano para financiar sus propias ideas de beneficios sociales para el futuro, o de preservación en el poder, como queráis llamarlo. ¿Tú creís que una acción judicial de ese tipo? A ver, es bien interesante la pregunta, la reflexión y bien directa, ¿cierto? Es un tema que además nos afecta a todos y sobre todo, bueno, de todas, me gustan estos conversatorios porque me da el espacio para ser directo, muy directo también. Me acuerdo que había unos políticos que hablaban de nacionalizar los fondos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y cuando uno escucha nacionalizar los fondos, uno, ¿cierto?, recuerda, ¿cierto?, en primer término, la chilenización del cobre, después la nacionalización del cobre, etcétera, y uno puede entender esa lógica en el sentido de los recursos naturales ¿cierto?, que están en parte privado y que el Estado, ¿cierto?, finalmente los va a expropiar, porque finalmente nacionalizar significa expropiar. También eso es interesante, ese es un punto importante. Entonces aquí lo relevante es que, a ver, no se están expropiando, nacionalizando recursos naturales, sino que las pensiones, siempre se ha hablado del fondo de capitalización individual, cada uno tiene su propia cuenta, ¿cierto? Que uno incluso puede disponer de los fondos, ¿cierto? El fondo tanto, y así, y que va asumiendo sus propios riesgos también, y que son solamente estas instituciones privadas solamente los administran, ¿cierto? Entonces, todo va, y además con esta lógica de los retiros del 10%, ha profundizado más o ha ido profundizando más en la naturaleza jurídica de los fondos, que son propiedad privada, son propiedad nuestra, sin perjuicio que nos sirven para nuestra seguridad social y para nuestras pensiones, etcétera, pero son propiedad, ¿cierto? Y yo me acuerdo que en su momento, cuando, ahora no tanto, pero en su momento litigaba mucho en materia de familia y decíamos, lo único que a uno no le pueden arrebatar son los fondos de pensiones, excepto en la compensación económica, a propósito de la compensación económica, a propósito de los divorcios, ¿cierto? Del cónyuge más débil, ¿cierto? Por un tema de tratar de igualar un poquito lo que ocurrió durante el matrimonio. Bueno, ahora esa lógica se rompe, pero ¿cuál era esa lógica? Que es de propiedad de estas personas y que eso es intocable. Ahora esa lógica se rompe, entre comillas, del 10%, pero profundiza sobre la naturaleza del derecho de propiedad. Les quería compartir un artículo muy breve sobre este punto, para que ustedes mismos puedan tener en cuenta lo que puede ocurrir. A ver no sé si se alcanza a ver la segunda pantalla para mí, pero ¿se alcanza a ver el Word que le estoy presentando? ¿Sí? Perfecto. Si es propiedad privada, ahora, y si una sentencia lo declara así, con mayor razón, ¿cierto? O sea, suma a esa argumentación, estaríamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como límite y guía. Y encontramos acá, ¿cuál es la propiedad privada? Entonces, si se quiere hacer alguna naturaleza de ese tipo en la nueva Constitución, debiese al menos tenerse en cuenta, tenerse presente, el artículo 21 del Pacto San José de Costa Rica y no transgredirlo. El acuerdo de paz social, más el artículo 135 y otras normas, lo que se indica es que se deben respetar los tratados. Usted tiene margen de apreciación, un gran margen, ¿cierto? Una hoja en blanco, escriba
lo que estime, pero por favor respete los tratados, nada más que eso. Y en este tratado está explícito. Sería interesante además, o sea, no hay que interpretar ahí, porque cuando hay dos interpretaciones, ahí, bueno, veamos que cómo se argumenta, pero cuando el sentido es literal de la norma, no hay que hacer mayores interpretaciones, ¿cierto? Sería interesante, por cierto, que, imaginémonos, ocurra aquello y después se llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería bien curioso, pues si es que a través de todos los mecanismos, entre comillas, porque no hay en estricto rigor mecanismo de revisión, pueda ocurrir esto. Ya nos pasaríamos ya a otra etapa si es que se vulnera ese derecho de propiedad sobre los fondos. Ahora, el tema, ahora, una cosa interesante sobre eso, cuando se habla de expropiar, nacionalizar, ¿cierto? Cuando ya llegamos al punto, profundicemos un poquito más, a la compensación. ¿Cuál es la compensación? Si usted, supongamos, usted tiene 50 millones de pesos o más o menos, bueno, da igual, en sus fondos, bueno, lo expropian. ¿Qué le van a entregar a cambio? Se fijan en la compensación. Le expropio sus 50 millones, ahora le doy sus 50 millones. Porque ¿cuál es la equivalencia, no es cierto? Porque en tribunales, cuando hay expropiaciones, la Constitución actual lo indica expresamente, ¿cierto? Si hay discrepancia, bueno, decidirán los tribunales, ¿cierto? Imagínense el típico ejemplo, su casa está justo al medio donde se va a construir una carretera. Bueno, si el Estado dice su casa vale 100 millones y usted dice vale 200, bueno, los tribunales tendrán que decidir. Pero ahí hay otra complicación que es lógica, ¿no es cierto? Y que parece un poco extraña. ¿Cuál es la compensación sobre los dineros? Exacto. Es lo que podemos reflexionar. La discusión sería justamente sobre el concepto de indemnización justa, que dice aquí en el número 2. ¿Cuál es la justa indemnización? Aquí se refiere con cómo se aplica en ese caso concreto la indemnización justa, como está redactado ahora. Pero en el Pacto de San José de Costa Rica habla de, excepto mediante el pago de indemnización justa. Claro. Un poco. Por eso la idea de blindar esto mediante una sentencia declarativa de los tribunales chilenos. Ahora, que diga, mi plata es mía, tu plata es tuya, la plata de Juanito es de Juanito. Por eso sería otra argumentación más para esa idea de que los fondos tienen naturaleza de propiedad privada y no de otra. No de otra. Juan Pablo, pero, sí. Pero imaginémonos como el sistema argentino. Imaginémonos, como decía ahí, salvo cuestiones de interés social, ¿no es cierto? Entonces, y ahí cuando hay una necesidad social, te pueden quitar lo tuyo pagándote algo, una compensación justa. Pero ¿qué pasa si la compensación justa te dice, usted señor tiene esta plata para su jubilación? Y usted con esta plata está obteniendo una jubilación de X, ya, 100. Bien, no se preocupe, yo le voy a pagar 100, voy a tomar toda su plata y le voy a pagar 100 hasta que se muera. Quédese tranquilo, yo le voy a pagar 100 hasta que se muera. Eso podría considerarse una compensación justa, o sea, es una cuestión de cómo lo define la ley. Así que al final igual te tomaron todo y si te moriste 3 meses después, chao nomás, pues hasta ahí llegaste, te pagaron los 3 meses y tu plata se acabó. Como Argentina hizo, que él tomó todos los fondos y le dijo a la gente, muy bien, no se preocupe, yo le voy a dar su pensión. Oye, ¿puedo complementar a Germán antes que conteste Juan Pablo? Porque creo que puedo complementar la pregunta. A ver. En el mismo ejemplo, te quitan tu capital ahorrado, que a ti te alcanzaba para una pensión X, y te dicen, oiga, pero el promedio de la población saca una jubilación equivalente al salario mínimo. Entonces, le vamos a pagar en el futuro una pensión equivalente al salario mínimo porque eso nos parece justo, porque todo el resto está ahí. ¿Cachai? El mismo ejemplo de Germán llevado a un extremo más extremo. O sea, que todo está en la definición ahí de qué es justo, en la indemnización justa en el número 2, en el 2.1.2. Claro, porque justamente, bueno, el 2.1.2, o sea, el 2
punto 1 es perdona. solamente un ejemplo, o sea, es solamente una ordenación que he hecho yo para tener de material. Claro, justo el artículo 21 del derecho de propiedad de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que ese es el dilema, o sea, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es el margen? Que debe haber una indemnización. Ahora, ¿cuál es la indemnización? Bueno, eso ya va a ser complejo de definir. Y yo he visto en algunos, esto no es muy académico que digamos, pero yo he escuchado mucho a algunas personas que dicen, bueno, yo voy a retirar ahora mis fondos por si acaso. Entonces lo necesito o no, por si acaso lo saco, ¿no? Mejor ahora. Bueno, también la academia tiene que escuchar lo que dice la ciudadanía, así es parte del derecho constitucional también. Entonces, si hay entonces, bueno, vamos a ver, veamos otra pregunta o otro aporte, ¿les parece? En el chat hay una pregunta de Eduardo Chalcha, para que si la puedes responder. Sí, claro, claro. Dice, voy a leer la pregunta. Dice Juan Pablo, eso de redactar es hasta por ahí nomás, porque entre en juego, entiendo que es así, porque entre el juego de la política o las opiniones políticas, Entran en juego. entran en juego las opiniones políticas y jurídicas de cada miembro de la convención. Creo que fue calmar a la derecha política. No, nombre de convención creo que fue para calmar a la derecha. Ah, de acuerdo, Es de lo mismo acuerdo. que asamblea, sí. Es un tema semántico que juicio. De acuerdo. Bueno, ¿cómo puedo responder esto? Cuando antes de que se materializara todo el acuerdo político, ¿cierto?, de paz social, me tocó hacer otro conversatorio o exposición sobre esta materia. Todavía no estaba planificada, no estaba, digo, plasmada ese acuerdo en la Constitución actual. O sea, esto me acuerdo que fue en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Y muchos consultaban, bueno, ¿y se va a hacer esto o no? ¿Se va a hacer o no? Entonces yo le decía, a ver, el problema es que, el detalle es que ese documento, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este documento? ¿Es un contrato? No. ¿Es una ley? Tampoco. No siguió ningún procedimiento de ley. ¿Es una reforma constitucional? Tampoco. ¿Es un decreto? No. ¿Es una circular? No. O sea, ¿qué naturaleza jurídica tendría eso? Después de ello, bueno, y en ese momento, me acuerdo que varios decían, pero es como lo más parecido a una asamblea constituyente. Y yo decía, y yo dije, me acuerdo en ese conversatorio, en esa charla, dije, sí, es cierto, tiene mucha similitud a la asamblea constituyente. Después se avanzó en el proceso y quedó plasmado en la Carta Fundamental actual. Se agregaron otras normas también para regular el proceso. Entonces, en principio, era algo quizás semántico, pero después me fui dando cuenta que también para que hayan llegado a ese acuerdo, recuerden que hubo una mesa técnica y uno de los requisitos de esa mesa técnica es que fuera todo unánime. Entonces, uno de los temas que era relevante era justamente ver cuál es ese proceso. Y a lo mejor puede que tenga en cierta forma sentido, ¿cierto? Lo que usted dice sobre para aliviar un poco los ánimos, ¿cierto? Porque tenían que llegar a acuerdo unánime entre todos. Entonces, si se le decía asamblea constituyente, un sector iba a decir no, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué nombre? Convención constitucional, pero con ciertas reglas. Y se llegó a un acuerdo unánime con los partidos que participaron. Entonces, por eso yo estoy más convencido de que es una convención constitucional con ciertas reglas. Ahora, ¿qué es lo complejo? ¿Qué órgano va a revisar el cumplimiento de esas reglas? Hay internamente, me refiero, y expresamente, porque, no sé, imaginémonos a lo mejor en futuro, no creo que suceda, pero se presente un recurso muy bien argumentado que tome normativa, jurisprudencia, doctrina y arme un recurso especial. Pero hablando de lo explícito, de lo literal, que indican las distintas normas jurídicas hasta el momento y con toda la historia que hemos venido indicando, no hay un órgano que supervise el contenido de lo que se vaya a escribir.
El único, entre comillas, es interno, me refiero. El único, entre comillas, más que órgano, somos nosotros. La ciudadanía en el plebiscito de salida que se le ha llamado, aprobando o no ese nuevo texto constitucional. Por eso es importante que todos estemos enterados, ¿cierto?, de cuáles son los tratados internacionales, por qué tienen importancia estos tratados, y a lo mejor alguno de nosotros, por razones de la vida, participa en el proceso o está más dentro del proceso de una u otra forma, o incluso no estando tan adentro, pero después en el voto de salida, ¿cierto?, tener en cuenta ese punto. La idea es que sea una constitución mejor que la actual, ¿no? No una constitución que afecte derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera. Pero como se dice, esa es la complejidad, entre comillas. No es que haya un control de constitucionalidad, ¿cierto?, como ocurre hoy en día cuando hay una ley, ¿cierto?, después se empieza a discutir, ¿y eso será constitucional o no? ¿Se va a ir al TCO? No existe eso en la Convención Constitucional. Decía a nivel interno. A nivel interno hay otro entre comillas, pequeño filtro, entre comillas nomás, porque tampoco lo es tanto. Va a haber una secretaría técnica, entonces la secretaría técnica, yo imagino que los abogados especialistas que estén en su momento, si hay una norma que transgrede con creces algún derecho fundamental, lo va a decir, ojo, el artículo tanto podría a lo mejor hacerlo, pero una mesa técnica más bien está guiada a materializar lo que diga la Convención Constitucional, que para indicarle límites. Podría ser a lo mejor ese órgano. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Wolfgang. Veo a Germán. Sí. Pero antes había levantado la mano Wolfgang. Sí. Sí, adelante. Estás con el micrófono apagado, Wolfgang. Ya, ahí está prendido. Yo tengo una duda general sobre el tema de los derechos humanos, que, como tú dijiste muy al principio, está definido como defensa de la población contra el Estado. Ahora, sí. A mí me parece muy curioso que cualquier cosa que cometa el Estado, por ejemplo, la policía o alguna institución del Estado, se juzga por derechos humanos, pero otras instituciones pueden hacer lo que quieran y eso no es derecho humano. Entonces, yo siempre he pensado que cuando una persona ataca a otra persona o le hace algún mal a otra persona, estamos frente a un crimen. Pero cuando un grupo constituido de gente comete actos que cuando los comete el Estado se denominan violación de los derechos humanos, para mí eso también debería ser violación de los derechos humanos. Si nos vamos, dos ejemplos voy a poner. Uno, de hace infinitos años atrás, en la Alemania nazi. ¿Ya? Estaban las famosas camisas pardas, ¿no es cierto?, que cometían crímenes por todos lados, pero no era el gobierno. Si bien Hitler ya estaba en el gobierno, pero no era el gobierno, eran organizaciones civiles que cometían crímenes. Y eso, según el concepto actual, no es contra los derechos humanos, así que pueden hacer lo que les da la gana. Y en el segundo ejemplo es actual en Chile, las organizaciones de los mapuches, el CAM, por ejemplo, comete los crímenes que le da la gana, y si uno dice esto también es un problema de derechos humanos, no señor, eso no es derecho humano, estos son crímenes. Entonces yo pienso y me imagino que debo tener bastante respaldo entre mucha gente, que los derechos humanos, el ataque a los derechos humanos es de cualquier organización, no de personas individuales, pero de cualquier organización que incurre en actos contra personas o otras organizaciones. Y no solo el Estado, es ridículo que solo el Estado cuando hace algo que no corresponde, ¡ay, los derechos humanos! Pero si es un grupo de personas o de partido político o lo que sea, entonces no son ataques a los derechos humanos.
Ya. ¿Qué puedes decir sobre este pensamiento? Ya. Bueno, hay varias cosas, hay varios temas que tratar. Lo primero, hay una concepción muy tradicional, como usted dice, de derechos humanos de gran parte de las personas que se dedica a esto. Digo gran parte, ¿por qué? Porque yo concuerdo con usted en su visión. ¿En qué sentido? Y también me apoyo con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, hay unos tratados que están en contra del terrorismo y que hemos ratificado por Chile y están vigentes. Y justamente, grupos que no son del Estado pueden realizar, o sea, está justamente enfocado en ese punto. O sea, un grupo que no es del Estado justamente puede afectar derechos fundamentales, derechos humanos. Hay doctrinas, coincidentemente, yo me acuerdo mucho de lo que me decía un profesor, para él era un poco novedad, para mí quizás no tanto. ¿Por qué? ¿En qué sentido? De un ex defensor del pueblo de España, doctor Antonio Rovira Viñas, que me decía: Juan Pablo, mira, los alemanes ya están hablando de vulneraciones de derechos humanos entre particulares, como una novedad, ¿bien? ¿Por qué les digo que para mí no fue tan novedad en cierto punto? Porque yo ya venía acostumbrado con la lógica de que los derechos, de las garantías constitucionales, que también ahí muchas veces se coincide con los derechos humanos, ¿cierto? El derecho a la vida es un derecho humano y a la vez una garantía constitucional. La igualdad ante la ley es un derecho humano y al mismo tiempo es una garantía constitucional. Bueno, todas estas garantías, todos estos derechos ya han sido considerados por el ordenamiento jurídico chileno con ciertas herramientas jurídicas ante vulneraciones. Ejemplo, hay algunos, les puedo citar varios ejemplos. Entre otros, miren, a ver, un segundo, voy a ver el... Cuando uno va al artículo 20 de la Constitución, se está refiriendo especialmente al restablecimiento del derecho en relación al derecho afectado, más, o mejor dicho, no enfocado a si lo comete el Estado o no. Entonces, por eso yo le decía que para él, que en Europa ya venían con esa concepción, para mí no fue tan así, y para ellos que era algo novedoso, ciertos derechos fundamentales vulnerados entre particulares, no lo era tanto. Otro ejemplo que también yo lo venía revisando y que se aplica en Chile es el procedimiento de tutela laboral. ¿Qué más privado que privado, cierto? Una empresa privada con un particular, y el particular tiene el derecho de ir de tutela laboral, procedimiento de tutela laboral, en caso que se afecten una serie de garantías constitucionales, una serie de sus derechos humanos. Imaginémonos el derecho de privacidad. Usted está en una X persona, está en una empresa y el empleador quiere poner cámaras por todos lados, incluso en los baños. ¿Acaso no están afectando mi derecho humano a la privacidad? Entre particulares, entonces ahí no se aplican los derechos humanos. Claramente debieran aplicar. Por eso le decía, o considerar al menos, hay que ver cuál es la herramienta. Bien, pero esa idea de derechos humanos solo cuando el Estado lo afecta, la historia nos ha demostrado que hoy en día no solo el Estado puede afectar derechos fundamentales, sino que también otra parte o todos podemos afectar. ¿Para qué hablar sobre actos de discriminación, etcétera? Entonces, por eso lo estaba indicando. Y sobre todo hoy en día, que gracias a consecuencia de la globalización, los estados van volviéndose cada vez más pequeños. Entonces quiere decir que va a quedar fuera de la competencia la protección de los derechos humanos. ¿Y qué pasa si hay otra institución que no sea el Estado? Es una visión. Hay otras visiones un poco más tradicionales. Yo prefiero más enfocarme en el derecho fundamental que se está siendo vulnerado más que quien lo comete. Esa es mi humilde opinión sobre ese punto. Ya, me parece súper interesante que opines eso. Ojo, lo que quería decir es,
me va a criticar la mitad de la doctrina, pero bueno, es una argumentación, lo están también, me ayuda un poquito algunos académicos alemanes, y bueno, ya eso me ayuda para intentar argumentar ese punto. Y ojo, también viendo la normativa actual nuestra, porque, por ejemplo, el recurso de protección que tenemos en nuestra Constitución actual, con sus puntos positivos y negativos, como decía en su momento, miren, disculpen si a lo mejor soy un poco pedagogo en esta parte, pero es que es parte de mi naturaleza. El que por causa de actos de omisión arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, se enfoca en la garantía vulnerada, en quien hizo la vulneración. De verdad, cuando hice el máster en Gobernanza y Derechos Humanos, me llamó también mucho la atención que otras constituciones lo indicaban. Cuando este mismo recurso, cuando lo cometa el Estado o un particular en funciones públicas. Claro, pero eso otros países. En Chile existió esa visión. Y el recurso de protección es una acción constitucional que tiene muchos aspectos positivos, eso es innegable, lo utiliza la doctrina y los abogados de todos los sectores políticos para proteger, en este caso, garantías constitucionales. Juan Pablo, Diga. una pregunta. ¿Puedo responder antes de que haya cambio de tema? Al mismo punto, para no salirme del tema tuyo, gringo. Ya. Solamente quiero hacer un alcance porque él se refirió a los derechos humanos y las garantías constitucionales. Y estamos en el contexto de que tenemos que respetar como líder la ley internacional. Entonces, la verdad es que son dos cosas distintas, derechos humanos y garantías constitucionales. Pero además, tenemos que respetar la ley internacional. Y la ley internacional se refiere a que el Estado es el violador de derechos humanos, cuando los viola, digamos, y no los particulares. Los particulares cometen delitos. Sí, estamos perdón, lo tengo clarísimo, pero estoy en contra de eso. No, pero si no importa, lo que quiero preguntar, gringo, es si esa es la regulación que nos va a poner desde fuera, no es que nos guste o no nos guste, eso es lo que está primero, ¿no es cierto? Lo que yo pretendo es empezar a generar opinión de que los derechos humanos son derechos humanos en cualquier sentido. Me parece bien que cuando un individuo contra otro individuo se hable de crimen, pero cualquier crimen, entre comillas, que cometa algún grupo de personas organizados, ¿ya? Eso también es, para el afectado, también es derecho humano. ¿Por qué los pacos no tienen derecho humano? Y los mapuches sí tienen derecho humano. Esa cuestión no puede ser. No, sí. Ahora hay otro punto. Pero es bueno, los dos aportes son todo el debate que estamos haciendo es muy valioso. Porque ojo, la Convención Constitucional finalmente va a ser reflejo de lo que nosotros vayamos debatiendo y reflexionando. Entonces, si se quiere mantener esa lógica de que un recurso de protección se pueda presentar tanto si el Estado afecta un derecho o un particular, se mantendrá esa visión, ¿cierto? Desde el derecho internacional de los derechos humanos hay un punto que es clave, que siempre se estatuye esta idea de promover los derechos humanos. Entonces, sería extraño que el Estado diga, bueno, es que ya el derecho a la vida ya no va a estar, pero oiga, pero usted tiene que promoverlo, o sea, al menos considere, no solo protegerlo, sino que tiene que promoverlo, o sea, tiene que considerarlos al menos en el debate constitucional, o sea, debiera no estar en contra de ello. Bien, pero bueno, son puntos que evidentemente se van a considerar. Insisto, yo ya expliqué que una gran parte y tradicional de la doctrina es los derechos humanos solamente se entienden como lógica de individuo contra Estado. Por eso estaba diciendo, sí, pero eso ya ha ido poco a poco viendo ese otro matiz. Insisto, sobre todo con lo que estaba indicando. Y ahí podemos volver en la historia, ¿cierto? Volvamos a momentos de Guerra Fría, ¿cierto? Más o menos Estado. Ya sabemos qué pasó, y en su momento, sin perjuicio de todos los puntos críticos que puedan hacer sobre el aparato estatal, hay menos Estado. Entonces, esa es la gran problemática, más que una definición
de derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto? También esas concepciones doctrinarias y visión de las cosas se pueden ir ajustándose o modificándose, o modificándose a los tiempos. Bien, ahí... Hay otra, sí, sigue Rafael Calderón y luego Germán Enríquez. Así que Rafael puede realizar su pregunta. Tienes que habilitar el audio. Ahí está. Adelante, Rafael. Gracias. Sí, gracias, Lorena, muy amable. Juan Pablo, con respecto a este tema, tengo otra pregunta, pero con respecto a este tema, el problema parece salir del uso exclusivo que debiera tener el Ejecutivo de administrar la fuerza para el control de la sociedad o para la buena armonía en la sociedad. Y entonces se pierde el derecho humano, porque obviamente está el Estado, cuando hay un involucrado, por ejemplo, carabineros en una revuelta o tratando de parar una revuelta, se confunde, digamos, el hecho que el Estado está reprimiendo esa revuelta. Entonces, teóricamente, se confunde además que está reprimiendo el derecho a reunión, lo cual no necesariamente está reprimiendo la violencia que se genera en la manifestación correspondiente. Y eso a mí no tengo opinión al respecto, o sea, no tengo solución. Veo que sí hay un problema, hay un problema. Eso es una. Y la segunda consulta es qué pasa con los tratados comerciales que tenga Chile, o los que están por aprobar o pendientes, como el TPP-11 u otros. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Bueno, remitiéndome al primer punto, hay otro tema que también es muy relevante. Yo soy un gran defensor de los derechos humanos, pero también hay que entender que los derechos humanos, o sea, hay que bien entender los derechos fundamentales de los derechos humanos. En el sentido, y también hay que ser categórico. O sea, una cosa es, lo que se protege por el derecho de reunión y manifestación es justamente eso, no más. No más. O sea, manifestarse, reunirse, hacer ruido, hacerse ver. Pero otra cosa, ya caemos en otra circunstancia. Hace pocos hubo una sentencia del Tribunal Constitucional justamente sobre temas similares, sobre libertad de expresión. Entonces, por ellos, por ejemplo, la bandera española se tiene que respetar. Eso escapa de la libertad de expresión, ¿cierto? Imagínense quemarla y hacer un montón de otras cosas. Entonces, para ellos, porque a lo mejor para nosotros puede ser otra cosa, ¿no es cierto? También hay un relativismo cultural, como diría Habermas, otro autor alemán, por cierto, para entender la aplicación de los derechos humanos. Pero los derechos humanos deben estar siempre en un Estado, pero también es cierto que no confundamos la protección de los derechos humanos con otro tipo de actividades que no todos nos podemos dar cuenta o pensar sobre este punto. Otro punto relevante también en materia de derechos fundamentales, generalmente están unos con otros en constante tensión. Hoy, por ejemplo, se aprobó legislar, ¿cierto? Hay un proyecto de distintos boletines que se aprobó de la Cámara de Diputados sobre eutanasia. ¿Se fijan? Tenemos dos derechos fundamentales, dos derechos humanos ahí. El derecho a la vida por un lado y por otro lado la libertad. Entonces siempre están en constante tensión. Eso es lo natural de los derechos humanos. Incluso fíjense, el derecho a la vida de uno mismo versus la libertad de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces eso está siempre en tensión. Y lo otro, ¿cómo se resuelven esas contradicciones? Porque en muchas ocasiones hay principios que se van a contraponer. Y cuando normalmente en las antiguas constituciones había una prioridad. O sea, ¿cuál va a ser primero? Si el derecho a la vida o el derecho a la libertad, o etcétera, ¿ya? Es un buen tema. ¿Cómo se resuelve? ¿O cuáles son las herramientas de resolución? Primero, debe acudirse al núcleo esencial del derecho. Y ahí viene hay varias subjetividades. ¿Cuál es el verdadero núcleo esencial de un derecho? El otro punto es, como usted dice, hay algunas personas que siguen una tradición un poquito más de jerarquización de derechos fundamentales. Por ejemplo,
primero el derecho a la vida, luego la libertad de conciencia. Bueno, algunos pueden seguir esa visión. Otra, que se utiliza mucho, ponderar en el caso concreto. Pero ¿cuál es más importante, la vida o la libertad? No, es que hay que ver el caso concreto y ponderemos. No es lo mismo que un niño de 5 años diga me quiero morir, ¿cierto?, por eutanasia, que una persona de 90 años. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que la libertad es más importante en un caso o en otro, probablemente de acuerdo a las circunstancias especiales del caso concreto, y viene la ponderación. Otra regla, hay que aplicar la norma que sea más positiva y que proteja más el derecho fundamental, de acuerdo, pero si están en contraposición, es difícil utilizar esa regla. Esas son algunas, pero siempre van a estar en constante tensión. Eso se evidencia también en las cortes. No sé si lo comentamos en su momento en un caso anterior, o sea, en la sesión anterior. Hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, sobre esta materia, sobre temas de transfusión de sangre, y que llega a Corte de Apelaciones y Corte Suprema, en el caso de Chile, y hay veces, y normalmente gana a favor de la vida, pero han habido varios votos discrepantes, o sea, y algunos casos de 3-2, o sea, 3 ministros por la vida, 2 por la libertad. Se van ponderando a veces los derechos y eso puede variar también. Van a estar siempre en constante tensión. La otra pregunta, ¿qué ocurre con los tratados de inversión? Gran pregunta. Y también eso admite incluso otros, no sé si conmigo, o con algún especialista, un seminario especial sobre qué ocurre solo con los tratados de inversión. También hay unos colegas y he asistido a algunos seminarios sobre este punto. ¿Qué le puedo responder yo desde el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Qué se aplica? A ver, hay un tratado de inversión, o qué se podría aplicar o considerar aplicar. Hay un tratado de inversión, se quiere expropiar algo, bueno, derecho de propiedad. Está en el Pacto San José de Costa Rica. Quizá enfocarlo por esa vía. Y después se discutirá cuál es la indemnización, cuál es la justa indemnización, etc. Pero al menos desde el derecho internacional de los derechos humanos, esa podría ser una respuesta. También es cierto que el artículo 135 no distingue entre los tratados de derechos humanos o tratados, simplemente indica que se deben respetar los tratados. Okay. También es cierto ese punto. La Convención Constitucional tiene un alto margen. También es cierto, imaginémonos que, no creo, es difícil que lo hiciera, pero exista una disposición que diga no se van a respetar ninguno de los tratados de comercio, ¿cierto? Y se preferirá siempre el gasto social, supongamos. Podría hacerlo o no, supongamos que lo diga. Bueno, y se aprueba. El problema es que vamos a quedar pésimos con gran parte del planeta y por ahora al menos nuestra economía tiene mucho que ver con importación y sobre todo exportación. Entonces, ojalá eso cambie para futuro. Pero de momento hay que pensar también no solo en lo que se puede hacer, sino que qué es lo más conveniente para el país. No, quería ir, justo están preguntando una muy, muy breve. Dice, USA, ¿cierto? Me refiero que se refiere a Estados Unidos, tiene pena de muerte y no creo que viole de leyes internacionales, o sí. Ahí hay que distinguir qué tratado ha firmado Estados Unidos y no, y cuáles son las políticas de cada estado de los que tiene, valga la redundancia, Estados Unidos de Norteamérica. Yo no me quiero referir a Estados Unidos, pero sí me puedo referir al caso de Chile, cuáles son los tratados internacionales que hemos ratificado y que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos. Si nosotros restableciéramos la pena de muerte, estaríamos en contra de los tratados que ya hemos suscrito, ratificados y que se encuentran vigentes. Bien. Muchas gracias. No sé qué otra pregunta iban a hacer. Sí, Germán tiene otra pregunta. Adelante, Germán. Bueno, un poco de lo mismo que se ha estado hablando. Yo entiendo que efectivamente algunos derechos humanos pueden ser afectados por terceros, no por el Estado. Por ejemplo, hay un derecho dentro de la Constitución que dice que cada uno
tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Sí. Entonces, resulta que hay zonas de sacrificio, digamos que la gente de verdad no vive en zonas libres de contaminación, vive en un ambiente realmente malo. Entonces yo siento que ahí el papel del Estado es que él debe garantizar ese derecho. O sea, el Estado tiene que tomar una acción positiva para que ese derecho sea aplicable a las personas que viven ahí. Entiendo, ahora que lo haga es una cosa, no, pero creo que el papel del Estado ahí es ser el garante de ese derecho, digamos, aunque sea afectado por terceros. Eso es una cosa. Y la otra también tiene que ver un poco con este tema de la muerte. Yo supongo que en todos esos tratados, cuando se habla del tratado a favor de la vida, deben haber países que tienen ciertos cambios, aceptan cierto permiso, digamos. Por ejemplo, a mí me parece natural, ¿sí? Me parece natural ir a tener a la eutanasia como un derecho, independiente de que puedes como Estado estar dispuesto a cuidar la vida, pero también puedes decir, oiga, pero si hay gente bajo determinadas circunstancias, así como se aprobó el aborto bajo 3 causales, uno podría decir, si hay una persona con una enfermedad terminal o tal o cual cosa, esa persona tiene derecho a solicitar la eutanasia, por ejemplo. Y creo que eso debe estar aceptado en otros países que sí han firmado acuerdos por la vida. Por lo cual nosotros también podríamos, no es tan precisa la barrera, digamos, de decir, no, firmamos estos acuerdos con otros países y no nos podemos salir de ahí. Yo creo que muchos países se salen por distintos lados en distintas cosas. Yeah. ¿El caso del aborto? Bueno, hay movimientos que reclaman a Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no hay aborto libre en Chile. Bueno, gracias por la intervención y fue bueno, muy positivo el matiz que hace, ¿cierto? Sobre todo el punto de vista de si es que hay algún derecho humano vulnerado, el Estado sí, o privado, ¿cierto? Afectado, perturbado, el Estado, ¿qué puede hacer en el caso concreto, ¿cierto? Y el caso de medio ambiente es un claro ejemplo sobre ello. Hay, más que en el caso cuando hablaba de pena de muerte, hay unos tratados sobre abolición de pena de muerte y de no retroceder en esa materia. Entonces, y otro punto es que, por regla general, los derechos humanos no son absolutos, sino que se habla de que los derechos humanos son relativos. Entonces, en casos excepcionales, el ordenamiento jurídico, en casos muy excepcionalísimos, puede considerar afectarlo en cierta medida. Entonces, hay otro ejemplo también, a propósito de eso, los estados de excepción constitucional. Eso también, por ejemplo, San José de Costa Rica, y se indica suspender o perturbar en determinados momentos y en casos especiales. O sea, el claro ejemplo ahora es el derecho de tránsito, la libertad de desplazamiento está siendo afectado por este estado de excepción constitucional, y eso no implica quebrantar ninguna norma a nivel internacional, siempre y cuando sea excepcional, en casos concretos, haya justificación, etc. O sea, no en cualquier momento, ¿cierto? Pero eso no implica necesariamente, ¿cierto?, un movimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Ok, gracias Juan Pablo. Se nos está yendo gente, ya llevamos, van a ser las 8, yo propongo que dejemos hasta acá.
Ya tendremos otra oportunidad de vernos quizás más adelante, antes de abril, para poder dialogar más sobre el tema. Yo Gustavo, perdona que te interrumpa, si están de acuerdo y si tienes quórum, podríamos hacer algo en enero, no hay ningún problema, siempre que Juan Pablo pueda también. Consideraremos eso, sí. Veamos de hacer algo en enero. Pero, bueno, lo que quería decir es que dejemos esto pendiente hasta aquí, veamos de juntarnos en enero y quizás tengamos más gente, así aprovechamos de ir viendo qué más va pasando en la vida política nuestra y qué otras. Yo tengo un par de consultas, pero las voy a dejar después para la reunión de enero. Te damos gracias de nuevo, Juan Pablo, por tu presentación, tu tiempo, tu dedicación a esto. Yo creo que yo por lo menos he aprendido muchísimo de ti y lo que nos has enseñado. Un aplauso te está haciendo la audiencia. Y gracias, muchas gracias. Lorena también de nuevo, y dejémoslo así entonces. Ya pues. Gracias por asistir. Que estén muy bien. Gracias, Juan Pablo. Bien, gracias a todos por estar acá y conversar. Feliz Navidad a todos. Sí. Feliz Navidad. Sí. Feliz Navidad con sus respectivas familias. Gracias. Muchas gracias, felices fiestas también, feliz Navidad. Ya, hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, sí. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Ya, Lorena, tú nos desconectas a todos.